Menos 35 grados. El aceite del motor se convierte en pegamento, el caucho se desmorona con el impacto, y la piel de las manos se congela al tocar el metal. En tales condiciones, la guerra deja de ser un arte y se convierte en un infierno helado. Los tanquistas alemanes miraban con horror cómo sus máquinas de alta tecnología morían sin un solo disparo, simplemente porque fueron creadas para desfiles y no para la supervivencia. Hoy nos sumergiremos en la pesadilla del Frente Oriental, donde no ganaba el que tenía el blindaje más grueso, sino el que lograba arrancar el motor. Les contaré hechos aterradores que no aparecen en los libros de texto. Cómo las tripulaciones se calentaban pegándose la transmisión al rojo vivo en medio de humo tóxico. Por qué las miras telescópicas de los francotiradores alemanes se convertían en cristales inútiles, y cómo los tanques soviéticos seguían avanzando, incluso con radiadores perforados y palancas atascadas. Verán cómo el General Invierno y el polvo de la estepa llevaron a cabo la prueba de resistencia más cruel en la historia de la humanidad, y por qué el tosco, estrecho y poco estético T-34 se convirtió en la pesadilla nocturna de los ases arios. El periscopio estéreo con óptica tratada Carl Zeiss ofrece una imagen de tal nitidez que parece que se puede estirar la mano y tocar el humo negro en el horizonte. Las lentes no mienten, mienten las personas que miran a través de ellas. Noviembre de 1941, alrededores de Moscú. La temperatura del aire desciende hasta la marca de menos 15 grados Celsius. El suelo se ha endurecido, convirtiéndose en un abrasivo de hormigón capaz de devorar los pasadores de las orugas en una sola marcha. Pero para los oficiales del Estado Mayor del cuarto Grupo Panzer de la Wehrmacht, esto no tiene importancia. Ellos ven en los oculares no una línea de defensa, sino la cinta de Met. Su confianza no se basa en la fe, sino en la ficha técnica. La maquinaria militar alemana funciona como un mecanismo perfectamente ajustado, un cronómetro. Cada diente del engranaje encaja con una tolerancia de micras. Los oficiales están parados junto a su Orch, y sus abrigos lucen impecables. Nada de suciedad. La suciedad es para la infantería y para los rusos. Aquí, en el puesto de mando, reina el culto a la limpieza y el orden. Miran hacia el este, y en sus ojos no se lee miedo, sino el desprecio de los profesionales hacia los aficionados. El coronel baja los binoculares. El cuero de los guantes cruje al apretar el metal frío del cuerpo del aparato. Al Kremlin le quedan 30 kilómetros en línea recta, pronuncia mirando el mapa desplegado sobre el capó. Si creemos a la inteligencia, allí solo tienen milicias y algunos batallones con los obsoletos BT-7, latas sobre ruedas. Hemos triturado sus fuerzas principales ya en octubre, señor coronel, responde el ayudante acomodando su portafolios. Los rusos sacan a las posiciones todo lo que puede moverse. Ayer la compañía de reparación informó sobre un ejemplar capturado. Las soldaduras son tales, como si las hubiera soldado un ciego en la oscuridad. El blindaje se lamina. Esto no es técnica, es la agonía de una industria. El ayudante se ríe. La risa suena segura. Sabe de lo que habla. Ha visto los informes de los ingenieros de la firma Daimler-Benz. La escuela alemana de diseño es el triunfo de la razón sobre la materia. Cada perno, cada eje, cada rodamiento en un tanque alemán ha pasado por un control de calidad de múltiples etapas. Es una filosofía de superioridad encarnada en acero aleado. Están acostumbrados a luchar con un enemigo que juega según las reglas. Polonia, Francia. Allí la guerra transcurrió según los cálculos del Estado Mayor. El consumo de combustible correspondía a las normativas. La vida útil de los motores coincidía con las garantías de fábrica. Aquí, en Rusia, este mundo ideal comenzó a agrietarse. Pero la inercia del pensamiento es más aterradora que cualquier enemigo. Todavía creen que la guerra es una competencia de tecnologías, donde gana el que tiene los planos más complejos. Alrededor del puesto de mando se han desplegado los tanques Panzer III y IV. Sus motores Maybach trabajan en ralentí. 12 cilindros, refrigeración por agua, gasolina. El sonido de los motores es uniforme, grave, hipnotizante. Es el sonido de la civilización. Las tripulaciones limpian la óptica de las miras con paños especiales. Los conductores verifican la tensión de las orugas. Todo se hace según las instrucciones. El reglamento alemán no prevé la improvisación, prevé la ejecución de un algoritmo.
¿Ha oído hablar del nuevo tanque ruso? Pregunta el ayudante, señalando con un lápiz el sector de tiro. La infantería habla de unos costados inclinados. Rumores, corta el coronel. El miedo engendra monstruos. La inteligencia de ingeniería no confirma que los bolcheviques tengan tecnologías para la producción masiva de algo más serio que un tractor. Para hacer un blindaje inclinado, se necesitan prensas de tal potencia que simplemente no tienen. Para hacer un diésel confiable, se necesita una cultura de producción que no tendrán en 100 años. Luchamos contra bárbaros, Gunther. Los bárbaros pueden ser malvados, pero no pueden construir una máquina compleja. En este diálogo se esconde el error fatal de toda la campaña. Los alemanes evalúan al enemigo según sus propios criterios. Buscan complejidad donde reina la funcionalidad. Buscan estética donde solo hay la desnuda conveniencia de matar. Para un ingeniero alemán, un tanque es un producto exclusivo, una obra de arte que requiere mantenimiento calificado cada 200 kilómetros. Para un diseñador soviético, un tanque es material consumible, un proyectil. Debe vivir exactamente lo suficiente para destruir al enemigo antes de quemarse él mismo. El frío penetra bajo el paño de los abrigos, pero los oficiales lo ignoran. Ignoran también el hecho de que el lubricante en las transmisiones de sus tanques comienza a espesarse. El aceite mineral pierde fluidez, pero mientras los motores están calientes, es imperceptible. La ilusión de control se mantiene. En su realidad, la guerra es una partida de ajedrez, donde las figuras se mueven por casillas y no se arrastran por el barro. La preparación de artillería comenzará en 15 minutos. El coronel mira su reloj de pulsera. Mecanismo suizo. Precisión impecable. Luego irán las cuñas de tanques. Entraremos en Moscú antes de que golpeen los verdaderos fríos. ¿Y qué pasa con las carreteras? Pregunta con cautela el ayudante. La logística se retrasa. Los camiones cisterna se quedaron atascados a 20 kilómetros atrás. Las carreteras se congelaron, responde con seguridad el coronel. Ahora son autopistas. El barro se congeló, Gunther. El barro ruso, que nos retuvo un mes, ahora se ha convertido en nuestro aliado. El suelo firme bajo las orugas es todo lo que necesita la Panzerwaffe para la victoria. Se equivoca. El barro congelado no se convirtió en aliado, se convirtió en un yunque. El suelo se volvió duro como el granito, pero es irregular. La suspensión alemana, con su disposición de ruedas intercaladas, creada para un andar suave y la comodidad de la tripulación, experimenta cargas extremas en estos baches. Las barras de torsión trabajan a torsión con una amplitud no prevista por ningún polígono de pruebas en Kummersdorf. El metal se cansa. Las microgrietas ya han corrido por los brazos de la suspensión, invisibles al ojo, pero inevitables como las leyes de la física. Pero por ahora no lo saben. Ven frente a ellos un campo nevado y un bosque ralo. El silencio es engañoso. Allí en la profundidad del bosque no hay pánico. No hay caos como el que dibuja la propaganda alemana. Allí hay cálculo frío y espera. Mire esa colina. El coronel vuelve a llevarse los binoculares a los ojos. Una posición ideal para una batería antitanque, pero está vacía. Huyen, Gunther. Abandonan las posiciones porque entienden. Contra la fuerza bruta no hay defensa. Nuestra técnica es absoluta. En los oculares Zeiss se ve cómo el viento arrastra la nieve por el campo. Silencio blanco. La óptica alemana permite distinguir briznas de hierba individuales que sobresalen de la nieve a una distancia de 2 kilómetros. Pero no permite ver lo principal. No muestra lo que está oculto y las redes de camuflaje y fuerza bruta, carente de elegancia pero mortal, que ya está calentando sus motores. «Enciendan las máquinas», ordena el coronel, cerrando la tapa del reloj. El clic metálico suena como una sentencia, pero no una sentencia para aquellos a quienes va dirigida. Rugieron decenas de motores. El humo gris del escape golpeó el aire helado. Los tanques, haciendo sonar las orugas, se movieron. Una formación hermosa, geométricamente verificada. Las torretas giradas hacia el enemigo, los frenos de boca de los cañones miran al horizonte. Es el triunfo de la ingeniería. Es la cima del desarrollo de la civilización mecánica de Occidente. Máquinas creadas para la dominación. Van al ataque, seguros de que su blindaje es impenetrable y sus cañones disparan con más precisión que los rifles de francotirador. Van a morir, pero sus computadoras de a bordo, cerebros humanos impregnados de propaganda,
se niegan a procesar esta información. La euforia de la guerra relámpago desconectó el instinto de autoconservación. Olvidaron la primera ley de la mecánica. A toda acción corresponde una reacción. Y la fuerza de reacción, acumulada en los bosques rusos congelados, ya está lista para liberarse. La cuña de tanques gana velocidad. 50 toneladas de acero alemán por cada máquina. Confianza en cada movimiento de las palancas. No saben que la época de su dominio técnico terminó exactamente en el segundo en que decidieron que la guerra estaba ganada. La trampa no se cerró cuando golpearon los fríos. La trampa se cerró ahora, cuando creyeron en su propia invulnerabilidad. ¡Adelante!, grita el ayudante, sobreponiéndose al rugido de los motores. Les mostraremos qué es la calidad alemana. Adelante solo hay nieve y silencio. Silencio antes del golpe que hará estremecer no a la tierra, sino al concepto mismo de la guerra moderna. Mientras los oficiales alemanes limpiaban con gamuza los oculares de sus binoculares, a 1000 kilómetros al este, en los talleres de la fábrica de locomotoras de Kharkov, el aire estaba denso de ozono y maldiciones. Aquí no había esterilidad de laboratorios. Aquí no había batas blancas. Aquí había hollín incrustándose en los poros de la piel para siempre y la luz cegadora de la soldadura eléctrica. La respuesta soviética al perfeccionismo técnico alemán no nacía en el silencio de los despachos, sino en el estruendo de los martillos neumáticos. No era creatividad en el sentido elevado de la palabra. Era una carrera por la supervivencia, donde la apuesta del diseñador no era una prima, sino la vida del Estado. El diseñador jefe Mikhail Koshkin llevaba 3 días sin dormir. Su rostro había adquirido un tono gris y terroso, característico de las personas que trabajan hasta el agotamiento. Tosía, apretando contra sus labios un pañuelo en el que quedaban manchas rosadas. La neumonía ya devoraba sus pulmones, pero él ignoraba la fiebre de la misma manera que su futuro tanque debía ignorar los impactos de los proyectiles. En el despacho, cubierto de planos, había un fuerte olor a tabaco y disolvente barato. Sobre la mesa no había simplemente un boceto de una máquina de combate. Allí yacía un modelo matemático de supervivencia. No podemos hacer costados verticales, ronca Koshkin, pinchando con la mina del lápiz en el corte del chasis. El blindaje vertical es muerte. Los cañones alemanes perforarán 45 milímetros de acero como si fuera papel. Necesitamos ángulo. La inclinación del blindaje consume volumen útil, Mikhail Ilich, objeta el ingeniero principal de diseño. Tiene los ojos rojos por la falta de sueño y las manos negras de grafito. La tripulación estará apretada. El cargador no tendrá dónde darse la vuelta. Si inclinamos la placa frontal 60 grados, la escotilla del conductor tendrá que cortarse directamente en el blindaje. Eso debilitará la estructura. Al diablo con la comodidad. La voz de Koshkin suena dura, como el golpe de metal contra metal. Un tanque no es una limusina para paseos. Un tanque es un medio de entrega de fuego. Si hacemos costados rectos, la tripulación estará cómoda, pero estará muerta en 5 minutos de combate. Si inclinamos el blindaje, el proyectil rebotará. ¡Física, maldita sea! El coseno del ángulo de inclinación duplica el grosor efectivo del blindaje. 45 milímetros se convierten en 90. 90 milímetros de acero que físicamente no tenemos por peso, pero que tenemos geométricamente. Fue una disputa fundamental de 2 filosofías. La escuela alemana iba por el camino de aumentar el grosor. Más acero, más peso, motor más potente, transmisión más compleja. La escuela soviética, acorralada por el déficit de recursos, fue por el camino de la paradoja. Al no tener la posibilidad de hacer el blindaje más grueso, obligaron a la geometría a trabajar para la protección. La lámina inclinada repele la energía cinética del proyectil no por la resistencia del material, sino por el vector de fuerza. En el taller vecino, donde ensamblaban los prototipos, se libraba una batalla por el corazón de la máquina. El motor V2, diésel, 12 cilindros, 500 caballos de fuerza. Era una locura de ingeniería para aquel tiempo. Todo el mundo construía tanques con gasolina. La gasolina se inflama instantáneamente. Los vapores de gasolina explotan con una chispa. El combustible diésel arde de mala gana. Pero hacer un diésel ligero y rápido de aleación de aluminio
era una tarea al borde del fallo tecnológico. El bloque de cilindro se deformó de nuevo al fundirlo, grita el maestro del taller de fundición, cubriendo el zumbido de la grúa. El aluminio no mantiene la forma, demasiados defectos, volvamos al hierro fundido. El hierro fundido añadirá media tonelada de peso, grita en respuesta el motorista, limpiándose el aceite de la frente. La suspensión, Christie no aguantará. Las barras de torsión estallarán al diablo, solo aluminio. Vamos a fundir hasta que salga. El V2 era caprichoso, complejo, caro de producir, pero le daba a la máquina algo que no tenían los alemanes: autonomía y seguridad contra incendios. Era un riesgo enorme. El aluminio era una materia prima estratégica para la aviación. Un diésel de tanque hecho de metal alado es un lujo que solo podía permitirse un loco o un genio que ve la guerra 10 jugadas adelante. En la oficina de diseño no discutían la ergonomía de los asientos. Discutían los ángulos de tiro y la velocidad de giro de la torreta. El T-34 se diseñaba como un arma de parámetros límite. Cada kilogramo extra de peso gastado en comodidad se restaba de la munición o del combustible. La escotilla del mecánico resulta demasiado pesada, informa el ingeniero entrando al despacho de Koshkin. El compensador de resorte no da abasto. Si el conductor es herido, no podrá abrirla desde adentro. Entonces se quemará junto con la máquina. Koshkin no levanta la vista del mapa de la prueba de conducción. Pero si no ponemos esta escotilla, se quemarán miles de otros. Esto es la guerra, no un sanatorio. No hacemos una cápsula de seguridad, hacemos un mazo. En estas palabras no había crueldad. Había la seca lógica de un ingeniero que entiende el precio del compromiso. El ingeniero alemán pensaba en cómo salvar la vida de la tripulación profesional, creando sistemas complejos de extinción de incendios y evacuación. El ingeniero soviético pensaba en cómo conservar la capacidad de combate del ejército, creando una máquina que se pudiera producir por miles. El ensamblaje de las primeras máquinas se hacía a mano. Los soldadores ponían las costuras maldiciendo todo. Los electrodos siseaban, el metal se deformaba. Las láminas de blindaje de alta dureza se agrietaban al enfriarse. Había que cambiar la tecnología sobre la marcha. Cambiaban la composición del fundente, cambiaban los regímenes de corriente. No era un trabajo de fábrica, era un trabajo de laboratorio a escala de industria pesada. «Mira esta costura», dice el viejo maestro al joven soldador, señalando la unión de la torreta y el chasis. Tosca, fea, irregular. Un alemán te fusilaría por esto. Ahora golpea con el mazo. El joven muchacho golpea. El sonido es tal que tapona los oídos. La costura aguanta. Exactamente, asiente el maestro. Feo pero a muerte. No vamos a una exposición en París, vamos al infierno. Y en el infierno la estética no cotiza. El tanque resultaba bajo, depredador, agazapado. No se parecía a una fortaleza, sino a una gota de mercurio aplastada. Las orugas anchas estaban listas para amasar el barro en el que se ahogaría cualquier análogo europeo. La transmisión era primitiva. La caja de cambios requiere del conductor la fuerza física de un herrero para cambiar la velocidad. Las palancas golpeaban las manos, rompiendo dedos si se cometía un error. Pero la máquina andaba. Andaba rápido, agresivamente, rasgando el espacio con el rugido del diésel sin rodar. Koshkin salió del taller al aire helado. Un ataque de tos lo dobló por la mitad. Escupió un coágulo de sangre en la nieve sucia. No quedaba tiempo. El tanque estaba listo en metal, pero aún había que probarlo en Moscú. Recorrido Kharkov-Moscú por sus propios medios. Locura. Una burla a la técnica y a las personas, pero solo así se podía convencer a los altos funcionarios en el Kremlin de que esta máquina cruda, no terminada, era la única oportunidad de salvación. «Llene los tanques hasta el tope», ordena limpiándose los labios. «Llevamos repuestos, cables, troncos, salimos al amanecer». No forjaban simplemente un tanque, forjaban una herramienta que debía romper la columna vertebral de la máquina militar más perfecta en la historia de la humanidad. Ponían en este metal la filosofía de la fuerza bruta, la simplicidad y la masividad. Cuando las puertas del taller se abrieron, dejando salir 2 prototipos a la gris niebla matutina, fue como la salida de bestias de una jaula. Los motores humeaban, el estruendo de las orugas resonaba por la zona industrial.
Koshkin se subió al blindaje, sintiendo cómo la vibración del chasis se transmitía a todo el cuerpo. No era un temblor de miedo, era el pulso de un depredador nacido en tormentos. Un depredador que aún no había probado la sangre, pero que ya había sido creado para matar. Por delante había un largo camino, por delante estaba lo desconocido, y en algún lugar allá, en el oeste, ya tronaban las orugas del enemigo, que ni siquiera sospechaba que su sentencia de muerte acababa de salir por las puertas de la fábrica de Kharkov. El primer choque de estos dos mundos era inevitable, como el choque de placas tectónicas. Y el epicentro de este terremoto sería un punto en el mapa llamado Mtsensk. 6 de octubre de 1941. Carretera Uriol-Mtsensk. La mañana es brumosa, húmeda. El aire está impregnado de una humedad que amortigua los sonidos, pero no puede ocultar el temblor de la tierra. El coronel general Heinz Guderian, creador de la teoría de la guerra relámpago, está acostumbrado a escuchar este temblor como la música de su ofensiva. Pero hoy el ritmo se ha roto. En lugar del habitual crescendo victorioso de los motores de los tanques, oye un chirrido extraño que desgarra los oídos. No es el sonido de un motor, es el sonido del metal que se niega a morir. En la posición está la dotación de un cañón antitanque de 37 mm PaK-36. Los artilleros alemanes trabajan como autómatas. El cargador introduce el proyectil en la recámara. El artillero atrapa en la retícula la silueta que ha surgido de la franja forestal. Distancia, 400 metros. Para la óptica alemana es un disparo a quemarropa. El tanque en la mira va rápido, demasiado rápido para una máquina tan masiva. El artillero toma la delantera. Disparo. El golpe seco del cañón rompe el silencio. La trazadora dibuja una línea recta perfecta hacia el objetivo. El proyectil impacta exactamente en la placa frontal del tanque ruso. La tripulación del cañón se congela esperando la explosión, el humo, la detención de la máquina. Es el algoritmo estándar. Impacto es igual a destrucción. Pero en lugar de una explosión se escucha un aullido penetrante y vibrante. El proyectil, al golpear el blindaje inclinado, saca un haz de chispas y se va al cielo, dando vueltas como un pedazo de hierro inútil. ¡Rebote!, grita el observador, sin creer lo que ve en sus ojos. ¡Otro más! ¡Fuego! El tanque no se detiene, ni siquiera reduce la velocidad. Es un T-34. Su blindaje inclinado, ese mismo riesgo geométrico polémico del diseñador Koshkin, ahora convierte la energía cinética del proyectil alemán en nada. La física trabaja contra la Wehrmacht. El ángulo de encuentro del proyectil con el blindaje es tan agudo que el núcleo de acero simplemente resbala, sin tener tiempo de morder el metal. Los soldados alemanes recargan el cañón con manos temblorosas. Llaman a este cañón Aldaba del ejército, por su peso ligero y comodidad. Ahora este apodo adquiere un sentido siniestro. Están tocando a una puerta que es imposible abrir. Golpean el blindaje como a una lápida, y reciben en respuesta solo el eco de su propia impotencia. «¡Perforante! ¡Distancia 200!», grita el suboficial. La voz se rompe en falsete. El T-34 ya está cerca. Se escucha el rugido de su diésel, rudo, borboteante, diferente al tono alto de los motores de gasolina alemanes. Las orugas arrancan trozos de césped. El tanque se balancea en las irregularidades, pero el cañón de su arma de 76 mm F-34 mira exactamente a la batería alemana. Dentro de la máquina soviética es el infierno. No hay comunicación interna. Los auriculares crepitan por la interferencia. El conductor no ve casi nada a través de la estrecha ranura del periscopio, cubierta de barro. Conduce la máquina al tacto, orientándose por las órdenes del comandante, que lo golpea con la bota en los hombros. Hombro izquierdo, izquierda. Derecho, derecha. Un golpe en la cabeza, alto. Es un control primitivo, pero funciona. ¡Proyectil!, grita el ametrallador radista cuando otro proyectil alemán golpea al costado y rebota. Dentro del tanque este sonido es similar al golpe de un mazo contra un cubo vacío en el que estás sentado tú mismo. Los oídos se taponan. De las costuras cae cascarilla, pero el blindaje aguanta. Las soldaduras, que los expertos alemanes llamaban toscas, no se separan. El tanque soviético no dispara. Simplemente avanza. 30 toneladas de acero, a una velocidad de 40 km/h, poseen un impulso colosal.
El conductor pisa el pedal de suministro de combustible, llevando la cremallera de la bomba hasta el tope. El diésel V2 arroja una nube de humo negro y ruge a máximas revoluciones. La dotación alemana abandona el cañón un segundo antes del impacto. La gente corre hacia los lados, cayendo en el barro. La ancha oruga con su característico dibujo de waffle pasa por encima del soporte del cañón PaK-36. Se escucha un crujido. Es el sonido de los huesos de la artillería alemana rompiéndose. El elegante mecanismo del cañón, con sus miras, volantes de puntería y recámara, se convierte en una torta metálica plana, aplastada en el fango otoñal. «¡Dios mío! ¡Nos aplastan como a chinches!», se escucha en el aire el grito de pánico del comandante del pelotón de tanques alemán. «¡Mis proyectiles rebotan!». Le di en la torreta desde 500 metros, pero él simplemente giró el cañón y quemó mi máquina. Los tanques de Guderian, los famosos Panzer IV con los cortos colillas de cañones de 75 milímetros, se encuentran en el papel de víctimas. Sus proyectiles están destinados a la infantería y fortines, tienen baja velocidad inicial. Son impotentes contra el blindaje inclinado del 34. Los tanquistas alemanes ven cómo sus proyectiles dejan solo marcas negras de viruela en la pintura verde de las máquinas soviéticas. Esto no es una batalla, es una paliza. La superioridad técnica, en la que los alemanes creían como en una religión, se derrumba ante sus ojos. Resulta que el grosor del blindaje en milímetros en el catálogo no tiene importancia si el diseñador no tuvo en cuenta el ángulo de encuentro. Resulta que la calidad del acabado de la superficie del proyectil no es importante si su calibre es insuficiente. Guderian observa la derrota con binoculares. Su rostro se petrifica. Ve cómo arden sus tanques. Ve cómo los T-34, girando en el lugar con fuentes de barro bajo las orugas, se van al bosque, dejando tras de sí un cementerio humeante de técnica de la Wehrmacht. Por primera vez en toda la guerra, desde Polonia hasta Francia, el rápido Heinz siente un miedo frío y pegajoso. No por su vida, por el resultado de la guerra. «Es imposible», susurra el oficial del Estado Mayor que está a su lado. «Los rusos no pueden tener un tanque así. Esto contradice todos los datos de inteligencia. Los datos de inteligencia pueden usarlos en el retrete», responde bruscamente Guderian. «Nos hemos enfrentado a algo que cambia todas las reglas del juego. Hasta el día de hoy luchábamos con personas. Ahora luchamos con una ingeniería que supera a la nuestra. En el campo de batalla bajo Mtsensk no yace simplemente metal retorcido. Allí yacen los escombros del mito sobre la invencibilidad de las armas alemanas. El T-34 pasó la prueba de fuego. Su transmisión aullaba, los embragues ardían, la ventilación no daba abasto con los gases de pólvora, las tripulaciones se intoxicaban hasta desmayarse. Pero la máquina cumplió la función principal. Sobrevivió donde debía haber muerto, y mató a aquellos que se consideraban cazadores inmortales. Por primera vez en los informes alemanes aparece la expresión «terror a los tanques». No es miedo a los tanques en general, es un terror paralizante ante una silueta concreta con blindaje inclinado, que es imposible detener con los medios reglamentarios. Los soldados alemanes comprenden con horror que sus rifles, ametralladoras e incluso cañones ligeros son chatarra inútil. «Soliciten aviación urgentemente», grita el operador de radio en el transporte blindado del Estado Mayor alemán. «El objetivo no se destruye con medios terrestres». «Repito, el objetivo es invulnerable a la artillería reglamentaria, pero la aviación no llegará. La nubosidad baja mantiene a la Luftwaffe en tierra. Los alemanes se quedan 1-1 con el monstruo ruso. Y en este enfrentamiento gana no el que tiene el uniforme más bonito, sino aquel cuyo diseñador calculó correctamente los ángulos de rebote. Y en el bosque, enfriándose y crepitando con el metal, está ese mismo T-34. La tripulación sale de las escotillas, tragando con avidez el aire frío. Las caras negras de hollín, las manos tiemblan por la tensión. El comandante inspecciona el blindaje. En la placa frontal hay un surco profundo que termina en un rasguño desgarrado que se va hacia el cielo. Huella de un proyectil alemán. «No perforó», dice roncamente, pasando el dedo por el metal caliente. «Está viva la querida». Golpea el blindaje como se golpea el cuello de un caballo. En este gesto no hay patetismo, solo hay gratitud a la máquina que puso su hombro de acero bajo el golpe mortal.
El tanque respira calor, huele a gasóleo y aceite quemado. Es imperfecto, es estrecho, es tosco. Pero precisamente esa tosquedad se convirtió en salvación. Mtsensk se convirtió en un punto de inflexión. La guerra relámpago tropezó. El cronómetro alemán perdió un latido y el segundero se detuvo. La guerra dejó de ser un paseo fácil, se convirtió en un trabajo pesado y sucio de triturar hierro, para el cual la técnica alemana resultó no estar lista. Y por delante estaba el invierno. Y si el metal ruso resistió el fuego, quedaba por saber si el metal alemán resistiría el hielo. El general Invierno ya estaba preparando su examen principal, y no se preveían recuperaciones. El termómetro en la pared de la comandancia en Klin marca -32 grados. La columna de mercurio se contrajo, como intentando esconderse de la realidad. Pero para la técnica esto no es solo una cifra. Es un umbral físico más allá del cual cambian los estados de agregación de las sustancias. Diciembre de 1941 convirtió los alrededores de Moscú en una cámara criogénica, donde sobrevive no el más inteligente, sino el más apto. El ejército de tanques alemán, que ayer parecía un tsunami de acero, hoy se ha convertido en un museo de esculturas de hielo. Las piezas perfectamente ajustadas de los motores Maybach jugaron una mala broma a sus creadores. Las tolerancias de micras, de las que tanto se enorgullecían los ingenieros en Stuttgart, con tal helada se volvieron fatales. El aceite lubricante, calculado para el clima europeo, se espesó y se convirtió en una sustancia que por consistencia recuerda al pegamento de zapatero. Ya no lubrica, pega. En el estacionamiento de la tercera división de tanques reina un cuadro surrealista. Las tripulaciones encienden hogueras directamente bajo los bajos de sus máquinas. Es una violación de todas las instrucciones de seguridad. El riesgo de incendio es del 100%. Pero no hay opción. Si no se calienta el cárter con fuego abierto, el cigüeñal no se puede girar ni con una palanca. ¿Por qué estamos parados? Corre hacia el tanque un teniente primero. Su rostro está envuelto en una bufanda de lana, de la cual escapan nubes de vapor. La orden de ataque se recibió hace una hora. No podemos arrancar el motor, responde el sargento, acostado en la nieve. Sus manos están cubiertas de grasa y hollín. Intenta calentar el cárter de aceite con una antorcha. La gasolina no se evapora. Las bujías se inundan al instante. Las baterías murieron anoche. La densidad del electrolito cayó. Estallaron por el frío. Usen el arranque inercial. Giren manualmente, grita el oficial con voz chillona. Giramos entre 4 durante media hora. Inútil. El sargento se levanta, limpiándose las manos sucias en la capa de camuflaje blanca. El aceite sujeta el eje como cemento. El metal se contrajo. Los pistones en los cilindros se quedaron atascados. Esta máquina está muerta, señor teniente primero. Hasta que no caliente, esto es solo 50 toneladas de chatarra inútil. La técnica alemana, creada para una guerra cómoda, muere de choque termodinámico. La gasolina sintética se separa con el frío. Las bandas de goma en las ruedas de apoyo se endurecen y se desmoronan en migajas al iniciar el movimiento, si es que se logra mover el tanque. La óptica se empaña por dentro y se cubre de una costra de hielo que es imposible limpiar sin rayar las lentes. La complejidad del diseño, destinada a asegurar la superioridad, se convierte en grilletes. Y a 2 kilómetros de aquí, en el bosque, ocurre lo que los ingenieros alemanes consideran técnicamente imposible. Un conductor soviético se acerca a un montón de nieve bajo el cual se adivinan los contornos de un T-34. El tanque estuvo apagado toda la noche. Se congeló por completo. El chasis está cubierto de escarcha. El conductor no busca leña para una hoguera. No llama a la tripulación para girar la manivela de arranque. Se mete en la escotilla y abre la válvula de un cilindro de aire comprimido. Es una solución genial de los diseñadores de la fábrica de Kharkov. Sistema de arranque por aire. En condiciones donde las baterías mueren y el aceite se espesa, el aire comprimido a una presión de 150 atmósferas irrumpe en los cilindros directamente. No necesita chispa eléctrica, no necesita química, solo necesita la bruta energía cinética del impacto. Se escucha un sonido brusco y sibilante. Psh. El aire comprimido golpea los pistones, obligando al pesado cigüeñal a girar por la fuerza de la neumática. El diésel V2 obedece de mala gana. A continuación viene la explosión del combustible por compresión. «Vamos, querida, despierta», susurra el conductor, mirando la aguja temblorosa del tacómetro.
El motor estornuda, arrojando por los tubos de escape anillos negros de hollín espeso y grasiento. Otra vuelta. Una más. Y de repente el bosque resuena con un estruendo parejo y potente. El diésel arrancó. Los 12 cilindros cobraron vida. La vibración sacude la nieve del blindaje. El tanque, que parecía parte del paisaje invernal, se convierte en un ser vivo. A diferencia de los motores de gasolina alemanes, el diésel ama el trato rudo. El diésel de invierno, diluido con queroseno, se bombea a través de los inyectores. El sistema de refrigeración no está lleno de agua, sino de anticongelante, o simplemente gasóleo si no hay otra cosa. El V2 es omnívoro. Retumba, hace ruido metálico, pero funciona. El calor del motor comienza a calentar la transmisión a través del tabique del compartimiento del motor. Es el momento de la verdad. El perfeccionismo alemán se estrelló contra el invierno ruso. El primitivismo soviético se adaptó a él. Al campo de batalla salen los tanques soviéticos. Son blancos, pintados con cal, invisibles sobre el fondo de la nieve. Los alemanes los ven solo cuando comienzan a trabajar las ametralladoras. Los tanques alemanes están parados como blancos inmóviles. Sus torretas no giran. La grasa en el anillo de la torreta se congeló. Los accionamientos eléctricos no funcionan sin corriente. Para girar el cañón, el artillero debe aplicar un esfuerzo sobrehumano al volante del accionamiento manual, pero los engranajes no ceden. Los T-34 maniobran. Sus anchas orugas no se hunden en la nieve profunda. La presión específica sobre el suelo está calculada perfectamente. Entran por el flanco a los Panzer inmovilizados. «Objetivo a la izquierda, distancia 300, perforante», ordena el teniente soviético. Disparo. El proyectil perfora el costado del tanque alemán Panzer IV. Este se incendia instantáneamente. Los vapores de gasolina en los tanques detonan. La torreta es arrancada y lanzada a un lado. La gasolina ardiente se derrama por la nieve, creando un contraste espeluznante de fuego y hielo. El diésel soviético, incluso si es perforado, se incendia de mala gana. El gasóleo fluye, pero no explota. Esto le da a la tripulación segundos para abandonar la máquina. Los alemanes no tienen esos segundos. En la radio de la Wehrmacht hay pánico. No gritan sobre táctica, gritan sobre el frío. Las armas fallan. Los cerrojos de las carabinas se congelan. La grasa en las ametralladoras MG-34 se espesa y dejan de disparar ráfagas, convirtiéndose en palos de un solo tiro. «Los rusos tienen algún combustible de invierno secreto», informa el operador de radio alemán al Estado Mayor. «Sus tanques se mueven más rápido que en verano». No hay ningún secreto. Hay simplicidad de diseño. Ausencia de piezas superfluas que puedan fallar. Allí donde el ingeniero alemán puso un carburador complejo con regulación automática de mezcla, el ingeniero soviético puso una bomba de émbolo de alta presión que empujará cualquier líquido. Allí donde el alemán puso un delicado arranque eléctrico, el soviético puso un cilindro con aire que funciona siempre mientras tenga presión. El paisaje sonoro de la batalla cambia. Antes era una sinfonía de disparos. Ahora es un solo de motores soviéticos sobre el fondo del silencio muerto de las posiciones alemanas. El general Invierno no lucha por los rusos, simplemente realiza una dura auditoría técnica. Y la técnica alemana reprobó esa auditoría. Un T-34 pasa a toda velocidad junto a un tanque alemán congelado. De la escotilla abierta de la máquina alemana se asoma un mecánico. No dispara, simplemente mira con mirada vidriosa a la muerte que pasa. Sus manos están negras por la congelación. Intentó reparar lo que no se puede reparar. Un error en el ADN de la máquina. No se puede luchar en Rusia sin respetar su clima. Hacia la tarde el termómetro desciende hasta -35. El campo de batalla está sembrado de esqueletos negros de máquinas alemanas quemadas. Parecen monumentos a la arrogancia humana. Los tanques soviéticos siguen adelante, hacia el oeste, rompiendo con las orugas la costra de hielo. Sus motores no se apagan ni siquiera en las paradas. El silencio para un diésel con tal helada es la muerte. Mientras retumba, la tripulación está viva. Mientras consume combustible, el frente se mueve. La guerra de tecnologías pasó a una nueva fase. La elegante herramienta alemana se rompió al golpear un bloque de hielo. El mazo ruso, por el contrario, con el frío solo se volvió más duro. El invierno del año 41 demostró: la fiabilidad es más importante que las características.
La capacidad de arrancar a -30 es más importante que el grosor del blindaje, porque un tanque que no arrancó no es un tanque, Es un blanco. Mientras en el frente los motores alemanes morían de frío, en la profunda retaguardia, en los Urales, ocurría una operación sin análogos en la historia de la ingeniería. Fue un trasplante del corazón industrial del país sin anestesia y sin detener la circulación sanguínea. Evacuación. 1.500 grandes empresas fueron arrancadas de raíz de la tierra de Ucrania y Bielorrusia, cargadas en plataformas ferroviarias y lanzadas al vacío de la estepa nevada. Los analistas alemanes en Berlín, sentados en despachos cálidos, calculaban la logística de la recuperación. Usaban reglas de cálculo y normativas europeas. Según sus cálculos, para la puesta en marcha de una fábrica de tanques en un nuevo lugar, se requieren mínimo 6 meses, vertido de cimientos, levantamiento de paredes, montaje de grúas puente, ajuste de equipos. Informaban a Hitler. La industria de tanques soviética está paralizada hasta el verano del 42. No tienen máquinas herramienta, no tienen techos sobre sus cabezas, no tienen electricidad. Fue un error fatal de contadores intentando medir la furia con álgebra. En Nizhny Tagil y Chelyabinsk, las leyes de la construcción civil fueron canceladas. Aquí regía solo una ley, la ley de tiempo de guerra. Las máquinas herramientas se descargaban directamente en los montones de nieve. Los pesados tornos carrusel y fresadoras se colocaban sobre durmientes de madera clavados apresuradamente, congelados en el suelo helado. Los electricistas tendían cables de alta tensión por la nieve, conectando el equipo a generadores temporales. Los torneros se ponían frente a las máquinas a cielo abierto, cuando la temperatura caía a -40. La viruta que salía volando de la cuchilla estaba caliente, pero se enfriaba sin llegar a caer al suelo. Los techos de los talleres se construían ya sobre las líneas en funcionamiento. Las paredes se levantaban alrededor de la gente que torneaba los anillos de las torretas. La nieve caía sobre las piezas, siseaba sobre las preformas calientes, pero la cadena de montaje no se detenía ni un segundo. No era una fábrica en el sentido habitual. Era un organismo único, alimentándose de electricidad y voluntad humana, configurado para una sola función: la producción de muerte para el enemigo. En los talleres de Uralvagonzavod ocurría una evolución dolorosa pero necesaria del diseño del T-34. Los ingenieros, los mismos que hace un año luchaban por cada milímetro de estética, ahora cortaban sin piedad los planos. El lema «todo para el frente» en el lenguaje del tecnólogo significaba simplificar todo lo que no influye en el combate. El tanque de antes de la guerra era complejo. El tanque del año 42 se volvió primitivo como un adoquín. Las costosas bandas de goma en las ruedas de apoyo desaparecieron. Déficit de caucho. Ahora el acero resonaba contra el acero. El sonido del movimiento del tanque se volvió ensordecedor. La tripulación se quedaba sorda. La vibración destruía los rodamientos, pero el tanque andaba. En lugar de 2 faros quedó uno. En lugar de acabado complejo del interior, blindaje desnudo. La laboriosidad de fabricación de una máquina cayó de 8.000 horas hombre a 3.700. El avance tecnológico clave que rompió la columna vertebral de la estrategia de calidad alemana fue la soldadura automática bajo capa de fundente, el método del académico Patton. El blindaje alemán se soldaba a mano. Esto requería soldadores de altísima calificación, élite aria, a los que preparaban durante años. La URSS no tenía tal élite. Los hombres se fueron al frente. Frente a las máquinas estaban mujeres y adolescentes. El autómata de Patton permitía hacer costuras de calidad ideal con manos de un escolar de ayer. El cabezal de soldadura se arrastraba solo por la unión de las láminas de blindaje, cubriendo el arco confundente. Las costuras resultaban más resistentes que el propio blindaje. La velocidad de soldadura creció 8 veces. Mientras el maestro alemán en Essen trazaba diligentemente una costura en un tigre, el adolescente de los Urales soldaba los costados para una decena de 34. En el departamento de control de calidad hay una acalorada discusión. El jefe de control de calidad, un viejo trabajador con hábitos de tiempo de paz, sostiene en sus manos el acta de recepción. Su rostro está distorsionado por el cansancio y la ira. Frente a él está el maestro del taller de ensamblaje, a quien le tiemblan las manos no de miedo, sino de sobreesfuerzo. «No filmaré esto»,
grita el jefe de control, señalando la torreta del tanque. ¡Mira la fundición! ¡Cavidades en la superficie! Las huellas del molde no están limpias. ¿Y esto qué es? La costura de soldadura no está pulida. Es defectuoso. No es defectuoso. Son tolerancias de tiempo de guerra, ladra en respuesta el maestro. ¿El blindaje aguanta? Aguanta. ¿La geometría está en norma? En norma. ¿El cañón se levanta? Sí. ¿Qué diferencia hay si la costura brilla o no? Este tanque se quemará en combate en promedio después de 3 ataques. ¿Para qué vamos a gastar 20 horas en pulido que nadie necesita? Es cultura de producción. No se calma el controlador. La cultura ahora es una, cantidad. El maestro golpea con el puño el blindaje. Los alemanes hacen 10 tanques al día, ideales. Nosotros debemos hacer 50. Toscos, chuecos, pero 50. Si pulimos, los alemanes estarán en Kazán en un mes. Firma. El jefe de control de calidad mira a los ojos al maestro. En ellos no hay justificación, solo cálculo duro. Toma el lápiz y pone una firma grande. Apto. Los tanques salen de las puertas de la fábrica en un flujo interminable. Ni siquiera los pintan. Directo a las plataformas. A menudo las tripulaciones reciben las máquinas directamente en el taller y ayudan a los obreros a apretar los últimos pernos. Es la fusión de la retaguardia y el frente. El conductor se sienta en el lugar que aún guarda el calor de las manos de la ensambladora. La industria alemana funciona como un reloj, pero los relojes tienen la propiedad de detenerse si entra arena en el mecanismo. La industria soviética funciona como una avalancha de montaña. Es imposible detenerla, porque consta de millones de piedras simples. Las estadísticas de producción se convierten en una sentencia. En el año 42, las fábricas de la URSS, trabajando a cielo abierto, producen 25.000 tanques. Alemania, poseedora de toda la potencia industrial de Europa, produce menos de 5.000. Cada tanque soviético es el triunfo del funcionalismo. En él no hay nada superfluo. No hay asientos de cuero, no hay óptica compleja. Solo hay motor, cañón, blindaje y orugas. Es la idea de la guerra total encarnada en metal. Miren estos volúmenes. Susurra un oficial de inteligencia alemán, mirando la fotografía aérea del nudo ferroviario cerca de Chelyabinsk. Las fotos son en blanco y negro, granulosas, pero en ellas se ven claramente los trenes que se van más allá del horizonte. En cada plataforma, 2 tanques. Esto no puede ser. No tienen recursos. ¿De dónde sacan tanto acero? No lo sacan, responde su colega sombríamente. Lo hacen del aire y el odio. Nos equivocamos en los cálculos, Hans. Contábamos los tanques como automóviles, y ellos los hornean como pasteles. En las plataformas hay TEN-34 con nuevas torretas tuerca, torres hexagonales fundidas, más tecnológicas, más simples, más rápidas. La fábrica en Nizhny Tagil pasa al ensamblaje en cadena. Cada 30 minutos sale un nuevo tanque de las puertas. Este ritmo es el metrónomo de la guerra. Tic-tac, otro tanque. Tic-tac, otro pelotón. Tic-tac, batallón. Esto ya no es simplemente producción. Es una explosión demográfica de máquinas. La cantidad se convierte en calidad de una nueva realidad estratégica. El arma maravillosa alemana y los tigres exclusivos, que aparecerán más tarde, chocarán no con héroes individuales, sino con un océano de acero. Un océano que nació en las nieves de los Urales, en talleres sin techo, por manos de mujeres hambrientas y niños que entendían más de metalurgia que los burgueses saciados en Baviera. La avalancha de los Urales comenzó su movimiento. Primero lentamente, ganando inercia, resonando en las uniones de los rieles, rodó hacia el oeste. Hacia donde los mecánicos alemanes aún intentaban entender cómo reparar una transmisión compleja en condiciones de campo sin tener a mano un laboratorio estéril. Estaban por descubrir que contra la fuerza bruta no hay defensa, especialmente si esa fuerza se produce a escala industrial. El encuentro de 2 civilizaciones pasaba de la fase de guerra de maniobras a la fase de guerra de desgaste, donde el mazo soviético tenía una reserva infinita de resistencia y el escalpelo alemán ya tenía la hoja desafilada. El campo de batalla se congela solo en los mapas de los oficiales de Estado Mayor. En la realidad, cuando cesa el cañoneo, comienza otra guerra,
La guerra de los mecánicos. Es un duelo donde en lugar de proyectiles se usan llaves inglesas y gana el que devuelve más rápido la máquina averiada al servicio. Aquí, en el barro de la tierra de nadie o en el batallón de reparación de retaguardia, chocan no solo tanques, sino dos conceptos de mantenimiento diametralmente opuestos. El tanque pesado alemán Tigre, con un peso de 56 toneladas, está sobre gatos hidráulicos. Es una obra maestra del pensamiento de ingeniería de Heinrich Kniepkamp. Su suspensión proporciona una suavidad de marcha inalcanzable para otras máquinas. La disposición intercalada de las ruedas distribuye el peso del gigante tan uniformemente que no se hunde ni en suelo blando. Pero ahora, en condiciones de explotación real, este milagro técnico se ha convertido en una maldición. Para cambiar una rueda interna, dañada por la metralla de una mina, la brigada de reparación alemana necesita desmontar la mitad del tren de rodaje. ¡Quiten los discos externos!, grita el sargento mayor, perdiendo la voz. ¡El cuarto, quinto y sexto! ¡Si no, no llegaremos al cubo! Los reparadores parecen cirujanos intentando realizar una operación a corazón abierto en una alcantarilla. Necesitan una grúa pórtico, necesitan extractores especiales, necesitan una plataforma de hormigón nivelada, porque en el barro los gatos se hunden en la tierra bajo el peso monstruoso de la máquina. Entre las ruedas, ubicadas en varias filas, se ha acumulado barro mezclado con nieve húmeda. Durante la noche esta masa se congeló, convirtiéndose en piedra. Es imposible limpiarla. Hay que cincelarla con palancas, arriesgando dañar las bandas de goma. ¿Quién inventó este sistema?, gruñe el mecánico, lastimándose las manos hasta sangrar con las acumulaciones de hielo. ¿En Berlín piensan que aquí tenemos asfalto por todas partes? Para cambiar un retén de centavos tengo que desmontar 20 toneladas de hierro. El tanque alemán está diseñado como un sistema modular que requiere servicio de fábrica. Supone la existencia de una infraestructura de retaguardia desarrollada, almacenes de repuestos y personal calificado. ¿Se rompió la transmisión final? Reemplazo del agregado completo. Pero el agregado pesa cientos de kilogramos y no está en el almacén, porque el tren fue bombardeado por partisanos. El Tigre se convierte en un bien inmueble. El arma más potente de la Wehrmacht sale de la guerra no por un proyectil perforante, sino por un callejón sin salida logístico. A 3 kilómetros de aquí, en un barranco, una tripulación soviética reanima un T-34. Las condiciones son las mismas: barro hasta la rodilla, lluvia helada, cansancio. Pero el enfoque es otro. Aquí no hay grúas ni brigadas especiales. Aquí hay un mazo, una palanca, alguna madre y fuerza física bruta. El 34 tiene rota la rueda tensora. Para un alemán es motivo de evacuación a la fábrica. Para un ruso, motivo para maldecir y una hora de trabajo pesado. «¡Trae el tronco!», ordena el conductor. «Ponlo bajo la oruga. Ahora pasaremos por encima. Ella sola se tensará». Usan el peso del propio tanque como herramienta. ¿No hay gatos hidráulicos? No importa. El tanque pasa sobre el tronco, el chasis se levanta, la oruga cuelga. La rueda rota se saca a golpes de mazo. Aquí no se necesitan tolerancias de micras. Los asientos son toscos, las holguras enormes. El ingeniero alemán se horrorizaría de estas holguras. «Es juego, es vibración». «Es desgaste», exclamaría. El ingeniero soviético sabe. Por eso holgura saldrá el barro que habría atascado el mecanismo alemán. Las tolerancias agrícolas, de las que se reían los expertos de Daimler-Benz, permiten que los nodos funcionen estando llenos de tierra y arena. El conductor toma el aparato de soldar, justo aquí, bajo la lluvia. Las chispas sisean cayendo en el charco. Suelda la grieta en la lámina de blindaje. El electrodo se pega, la costura sale chueca, parecida a una cicatriz, pero es hermética. «Mihalich, el pasador de la oruga se sale», grita el cargador. «Clávalo de vuelta», responde el comandante sin dejar de limpiar el cañón con la baqueta. En el T-34 no hay topes complejos para los pasadores de las orugas. Allí hay un simple deflector metálico en el chasis. Si el pasador comienza a salir por la vibración, golpea contra este deflector y se clava de vuelta. Primitivismo genial. Un diseño que se mantiene a sí mismo en el proceso de movimiento. Al mismo tiempo, los reparadores alemanes bajan los brazos con impotencia.
Se les acabaron los parnos de repuesto con rosca izquierda. Parnos únicos, marcados, templados, que no se pueden reemplazar con nada más. No podemos poner un parno común, explica el suboficial al comandante del tanque. Tiene otro paso de rosca y otra dureza a la ruptura. Se cortará en 1 kilómetro. Debemos esperar el suministro desde Alemania. ¿Esperar?, grita el as de tanques, pateando la oruga de su tigre inmóvil. Los rusos ya están calentando los motores. Tengo el cañón en buen estado, el motor en buen estado, pero no puedo ir por falta de 4 malditos pernos. Es el colapso de la filosofía del perfeccionismo. La técnica alemana es un escalpelo, afilado, preciso, estéril. Pero la guerra no se gana con un escalpelo. La guerra se gana con un mazo. El mazo no se rompe. Incluso si se le sale el mango, se puede atar con alambre y seguirá clavando clavos. El T-34 rugió con su diésel. El escape negro golpeó el cielo húmedo. El tanque que hace 1 hora estaba averiado volvió a ser una unidad de combate. Está sucio, adentro huele a aceite quemado y abrigos no secos, pero está vivo. Su reparabilidad es fenomenal. El motor y la transmisión se cambian en condiciones de campo en 1 día, las ruedas en 1 hora, las orugas en minutos. La tripulación soviética se mete adentro. ¿Y bien, lo remendaron?, pregunta el comandante, ocupando su lugar en la torreta. Alcanzará hasta Berlín, y allá nos darán nuevos. Se ríe el conductor limpiándose las manos con un trapo que es más negro que la noche. No temen a las averías, saben. Todo lo que está hecho por manos humanas se puede reparar con otras manos humanas, si tienes ingenio y no tienes miedo al hierro. Y el tigre se queda parado, poderoso, temible, pero inútil. Se convertirá en trofeo. Cuando el frente se vaya al oeste, los tractores soviéticos lo arrastrarán al polígono en Kubinka, donde los ingenieros estudiarán largo tiempo sus entrañas y moverán la cabeza sorprendiéndose. ¿Cómo se pudo hacer una máquina tan magnífica y tan inadecuada para la vida? La complejidad se convirtió en vulnerabilidad. La aspiración al ideal llevó a la parálisis. En el duelo de reparadores, ganó no el que tiene la mejor herramienta, sino aquel cuya herramienta no requiere adoración. El mazo soviético resultó más confiable que el cronómetro alemán, simplemente porque en él no hay nada que se rompa de tal manera que no se pueda arreglar con un golpe de bota. La lluvia se intensifica, lavando los restos de aceite del blindaje. Los tanques se van al combate. Uno, brillando con costuras de soldadura frescas. El otro, quedándose a oxidar como monumento a la arrogancia técnica. La logística de la guerra es despiadada. Gana el que dispara, y no el que espera repuestos. Y mientras la compañía de reparación alemana escribe informes sobre la falta de llaves especiales, el batallón de tanques soviético ya rompe la línea de defensa en máquinas restauradas, demostrando el teorema de Koshkin. La simplicidad es la forma más alta de fiabilidad. Julio de 1942. Estepas de Voronezh. Si en invierno el principal enemigo de la mecánica fue el hielo, ahora lo es el sol. La temperatura del aire a la sombra supera los 40 grados Celsius, pero aquí no hay sombra. Solo hay estepa quemada, horizonte tembloroso por el calor y polvo. El polvo no es simplemente suciedad. En estas tierras lo es, una suspensión finísima, comparable en dureza al polvo abrasivo. Cuelga en el aire como una niebla densa, levantada por las orugas de miles de máquinas. Para los motores de combustión interna llegó el infierno térmico. La técnica alemana, diseñada en el confort climático de Europa Central, se enfrentó a un fenómeno que no estaba en las especificaciones técnicas de la Wehrmacht: sobrecalentamiento. Dentro del tanque alemán Panzer IV, la temperatura alcanza los 60 grados. Esto ya no es la cabina de una máquina de combate, es un horno. Las tripulaciones se quitan la ropa hasta la cintura, pero el sudor no se evapora, corre a chorros, inundando los ojos y los instrumentos. Pero las personas pueden aguantar. El hierro no sabe aguantar. Los motores de gasolina Maybach comienzan a ahogarse. La gasolina a tal temperatura hierve directamente en las líneas de combustible. Se forman tapones de vapor. La bomba de gasolina no bombea líquido, sino gas caliente, que no puede alimentar los carburadores. El motor estornuda, pierde potencia y se apaga en medio del combate. «¡Temperatura del agua 110!», grita el conductor del tanque alemán, mirando el panel de instrumentos con horror. La presión del aceite cae. Hervimos, Hans. «Baja las revoluciones».
ordena el comandante, limpiándose la cara mojada. Abre las persianas del radiador completamente. Están abiertas. Los ventiladores no dan abasto. Los radiadores están tapados de polvo. Es la segunda parte de la catástrofe. Los filtros de aire alemanes son estructuras complejas, multicapa, de fieltro y tela. Están creados para atrapar el polvo de las carreteras europeas, pero el LOES ruso es otra cosa. Tapa instantáneamente los poros del elemento filtrante. El aire deja de entrar al motor. La mezcla se enriquece demasiado. Las bujías se cubren de hollín negro. Si se quita el filtro para dejar respirar al motor, el polvo del LOES entra directo a los cilindros. Allí funciona como papel de lija. Los anillos de los pistones se desgastan en una sola marcha forzada. El espejo del cilindro se cubre de rayones, la compresión cae. El motor, cuyo recurso estaba calculado para miles de horas, muere en 100 kilómetros. Los ingenieros alemanes están horrorizados. Sus motores ideales se desgastan a una velocidad catastrófica. Y por la colina vecina, levantando tras de sí una estela de nube gris, se arrastra una columna de T-34. También tienen calor. El diésel V2 trabaja al límite del régimen térmico. El agua en el sistema de refrigeración burbujea. Las válvulas de las tapas de los radiadores dejan escapar vapor con el siseo de una serpiente enfurecida. Pero los tanques avanzan. El secreto de la vitalidad del motor soviético en estas condiciones no está en la calidad del ensamblaje, sino en el principio de limpieza del aire. En las nuevas modificaciones de los 34, comenzaron a poner filtros tipo ciclón. Es un sistema primitivo, tosco, pero genial. En él no hay fieltro fino que haya que cambiar cada 2 horas. En él funciona la fuerza centrífuga. El aire se arremolina en un vórtice, y las partículas pesadas de polvo simplemente salen volando hacia las paredes y caen en un depósito, y el aire limpio va a los cilindros. El ciclón traga polvo por kilogramos y sigue funcionando. No proporciona una limpieza estéril, como el filtro alemán en los primeros minutos de trabajo, pero proporciona estabilidad. No se tapa por completo. Dentro del tanque soviético las condiciones son inhumanas. La ventilación está ausente como clase. El ventilador en el motor tira del aire desde el compartimiento de combate, creando una corriente, pero este aire está al rojo vivo. No se puede tocar el blindaje con la mano desnuda, quemadura garantizada. Los gases de pólvora de los disparos se acumulan en la torreta, provocando náuseas. El cargador trabaja en estado de semi-inconsciencia. Su guerrera se empapó de sal y se volvió rígida como un caparazón. ¡Agua!, ronca metiendo otro cartucho unitario en la recámara. ¡Aguanta!, grita el comandante. El radiador la necesita más. Toda el agua que tiene la tripulación va a la refrigeración del motor. La gente bebe líquido oxidado y tibio de los grifos de drenaje si tienen suerte. Pero la máquina es más importante que la persona. Si se para el motor, mueren todos. Aceite 80, agua 95, informa el conductor. Está sentado en el mismo infierno, junto a la transmisión. Las palancas de control se calentaron al rojo. Los embragues humean. El olor a ferodo quemado se mezcla con el olor a gasóleo y sudor. El T-34 se abre paso a través de la tormenta de polvo. El conductor casi no ve nada. Los periscopios están pegados de polvo. Conduce la máquina por intuición y por los destellos de los disparos. El polvo penetra en todas partes. Cruje en los dientes de la tripulación. Se mete en los oídos, en la nariz, en los pliegues de la ropa, pero no detiene al diésel. La columna alemana se detuvo. No es una parada táctica. Es un knockout técnico. Los comandantes de la Panzerwaffe se ven obligados a apagar los motores para no quemarlos definitivamente. Abren las escotillas de los compartimientos del motor, intentando enfriar los agregados. Los tanquistas con cubos corren hacia el arroyo seco, sacando líquido turbio para regar los radiadores por fuera. Se ve patético. La cima del pensamiento técnico de Europa, los temibles T-4 y cañones de asalto, están parados como cajas indefensas en medio de la estepa rusa, vencidos no por un proyectil perforante, sino por la física de los gases y la termodinámica. ¿Por qué ellos andan?, pregunta el artillero alemán, mirando por la mira temblorosa a las siluetas de los tanques soviéticos que se acercan. ¿Tienen acaso otras leyes de física? Tienen otras tolerancias.
responde sombríamente el comandante, observando cómo su máquina se convierte en un blanco inmóvil. Sus holguras en el grupo de pistones son tales que el polvo pasa de largo sin atascar el pistón. Construyeron una máquina que funciona con suciedad, y nosotros construimos una máquina que funciona en un laboratorio. El duelo en las estepas de Voronezh demostró: la perfección del diseño es enemiga de la supervivencia. Cuanto más complejo es el sistema, más puntos de fallo tiene. El sistema de refrigeración alemán con termostatos, acoplamientos y sensores se vuelve loco por la carga. El sistema soviético, bomba, radiador y ventilador en el eje, simplemente bombea líquido. ¿Tosco? Sí. ¿Eficaz? Absolutamente. El tanque soviético sube a la cresta de la colina. De los tubos de escape sale humo negro mezclado con chispas. Es el aceite que entró en las cámaras de combustión quemándose, pero la potencia no cae. El motor V2 ruge con graves, cubriendo el silbido del viento. Devora el polvo, lo tritura y lo escupe, continuando arrastrando tras de sí 30 toneladas de blindaje. ¡Perforante! ¡Fuego!, grita el comandante soviético. Disparo. El casquillo cae con estruendo al suelo del compartimiento de combate, añadiendo calor. El proyectil se va a la bruma y encuentra el objetivo. El tanque alemán, parado con las escotillas del motor abiertas, se incendia. Los vapores de gasolina acumulados bajo el capó por el sobrecalentamiento detonan con una explosión volumétrica. Una bola de fuego sube al cielo, eclipsando el sol. La tripulación del T-34 no celebra. No tienen fuerzas para emociones. Tienen deshidratación. La cabeza da vueltas, ante los ojos flotan manchas oscuras. Pero las manos hacen su trabajo. El conductor pisa el embrague, cambia la marcha y el tanque se lanza hacia adelante. El polvo se asienta en el blindaje en una capa gruesa, convirtiendo el tanque verde en un fantasma gris. La estepa no perdona la debilidad. Prueba la técnica en resistencia con cada metro cúbico de aire ardiente. Y este examen lo aprueban no los que tienen detalles cromados, sino los que tienen adentro un corazón de acero, capaz de latir incluso en el infierno. La filosofía de ingeniería de la URSS, simplicidad y fiabilidad, vuelve a golpear a la alemana complejidad y eficiencia. Porque la eficiencia es igual a cero si el motor hirvió. 5 de julio de 1943, Arco de Kursk. Este día debía ser el triunfo del pensamiento de ingeniería alemán. Berlín apostó todo o nada. Al combate se lanzan no simplemente nuevos tanques, sino un orden tecnológico fundamentalmente nuevo. La Operación Ciudadela se apoya no en la estrategia, sino en la Wunderwaffe, arma maravillosa. Por primera vez en el frente aparecen masivamente las Panteras y los cazatanques pesados Ferdinand. En el papel estas máquinas parecen depredadores absolutos. La Pantera es la respuesta al T-34. Los diseñadores alemanes, a regañadientes, copiaron el blindaje inclinado, reconociendo la razón de Koshkin. Pusieron un cañón de largo alcance con una velocidad inicial del proyectil de 1000 metros por segundo. Es un escalpelo capaz de abrir cualquier tanque soviético desde una distancia de 2 kilómetros. Pero la realidad introduce sus correcciones en los planos de la firma MAN. Los batallones de Panteras avanzan a las posiciones iniciales. Y aquí comienza una pesadilla técnica que no soñó ningún jefe técnico soviético en su peor sueño. Los tanques comienzan a arder, solos, sin un solo disparo del enemigo. ¡El motor se quema!, grita el conductor de la máquina de cabeza, arrancando el seguro de la escotilla. ¡El cuarto compartimiento en llamas! Del compartimiento del motor de la Pantera sale una columna de humo negro y grasiento. La tripulación abandona la máquina en pánico. La causa no es una mina, no es un proyectil, sino un error de diseño. El motor Maybach HL230 está forzado al límite. El sistema de refrigeración no da abasto. Las bombas de combustible gotean, la gasolina cae sobre los colectores de escape al rojo vivo. El sellado del chasis, hecho para superar obstáculos acuáticos, convierte el compartimiento del motor en un horno hermético sin ventilación. ¡Es sabotaje!, grita el comandante del batallón, mirando cómo 2 máquinas novísimas se convierten en antorchas en la marcha. ¡Se rompen por su propio peso! No es sabotaje, señor mayor, responde sombríamente el oficial técnico. Es la prisa. Recibimos prototipos crudos.
La transmisión no aguanta el par motor. Las transmisiones finales se destruyen cada 30 kilómetros. Perdemos el batallón incluso antes de encontrarnos con los rusos. Las estadísticas horrorizan. De las 200 panteras que llegaron a Kursk, solo una pequeña parte llega a la línea del frente en estado de combate. El resto está en las orillas con los capós abiertos, rodeados de reparadores maldiciendo. El perfeccionismo alemán se estrelló contra el deseo de Hitler de recibir el arma inmediatamente. La complejidad del diseño, que requiere años de puesta a punto, se convirtió en una sentencia de muerte. Y en el otro flanco se arrastran los Ferdinand, 65 toneladas. Frente, 200 milímetros de acero. Transmisión eléctrica del profesor Porsche. 2 motores giran generadores. Los generadores alimentan motores eléctricos. Nada de ejes Cardán. Ciencia ficción técnica. Este cañón autopropulsado puede destruir todo lo vivo en el horizonte. Pero el Ferdinand tiene un pequeño detalle que olvidaron los diseñadores en la búsqueda del calibre. No tiene ametralladora frontal. Los ingenieros consideraron que una máquina tan potente no debía dejar acercarse a la infantería. Fue un error con el precio de la vida de la tripulación. 12 de julio. Projorovka. Culminación de la batalla. El general Rotmistrov da una orden que contradice todos los reglamentos de combate de tanques. ¡A toda marcha! ¡Acercamiento! Es la única oportunidad de la técnica soviética. El T-34 con su cañón de 76 milímetros no puede perforar el frente del Tigre o del Ferdinand ni siquiera a quemarropa. Los tanques alemanes son francotiradores. Los tanques soviéticos son boxeadores. Para ganar, el boxeador debe entrar en el clinch, donde el rifle del francotirador se convierte en un garrote inútil. La avalancha de 34s corre por el campo. Los diéseles rugen hasta romper la aorta. Velocidad, 55 kilómetros por hora. Los tanques saltan en los baches haciendo sonar las orugas. Las tripulaciones no disparan. Disparar a tal velocidad es inútil. La tarea principal es acortar la distancia, pasar la zona de la muerte de 1,5 kilómetros, donde dominan los cañones alemanes. Los artilleros alemanes se vuelven locos. Demasiados objetivos. Se mueven de un lado a otro en las miras. ¡Demasiado rápido!, grita el artillero del Tigre. «No alcanzo a girar la torreta. La hidráulica es lenta». La pesada torreta del Tigre gira majestuosa y suavemente. Pero los tanques soviéticos pasan más rápido. Ya están cerca. El combate de tanques se convierte en un tumulto. Distancias de tiro, 50, 30, 10 metros. Aquí el blindaje ya no es importante. Aquí es importante la maniobrabilidad y la cadencia de fuego. El T-34 entra por el costado al Tigre. Disparo a quemarropa. El proyectil perfora el blindaje lateral donde se encuentran los tanques de combustible y el almacenamiento de munición. La explosión arranca la torreta de varias toneladas del gigante alemán. «¡Ariete!», grita el comandante del tanque soviético cuando se le acaban los proyectiles. «¡Golpéalo con el frente!». 30 toneladas de acero soviético, a toda velocidad, se estrellan contra el costado del Tigre. Un golpe de fuerza monstruosa. Las tripulaciones adentro reciben contusiones. Se rompen las costillas contra las recámaras de los cañones. Pero la máquina alemana sufre más. La alabada transmisión no aguanta el golpe lateral. Los engranajes estallan. Los ejes se retuercen como tornillos. El Tigre está inmovilizado. Y el tanque soviético, con la nariz rota, con la oruga rota, sigue haciendo fuego con la ametralladora. En el campo de batalla hay tal estruendo que la sangre corre de los oídos. El aire se convirtió en una sustancia sólida de polvo y humo. Visibilidad cero. En este caos, los complejos telémetros ópticos de los alemanes son inútiles. Sus lentes tratadas se rompen por las explosiones cercanas de los proyectiles de alto explosivo. Los tanques se quedan ciegos. Los Ferdinand, que se quedaron sin cobertura, se convierten en víctimas de la infantería. Los soldados soviéticos corren hacia los monstruos de acero pegados a ellos y lanzan botellas con mezcla incendiaria sobre las rejillas del motor. La transmisión eléctrica se incendia, cortocircuitando los circuitos. «¡Estamos ciegos!», grita el comandante del Ferdinand. «Infantería en el blindaje. ¿Dónde está la ametralladora? ¿Por qué no hay ametralladora?». Dispara con la pistola a través de la ventanilla para expulsar casquillos, pero es agonía. La obra maestra de Ferdinand Porsche
que costó millones de marcos, se quema por una botella de centavos con gasolina, porque el diseñador consideró la ametralladora un atavismo superfluo. Hacia la tarde, el campo bajo Projorovka está cubierto de humo denso. Cientos de máquinas ardiendo. Aquí ocurrió el choque de dos filosofías. La apuesta alemana por características únicas, por la bala de plata, perdió. La apuesta soviética por la masividad, fiabilidad y combate cercano, ganó. Los tanquistas alemanes, sobrevivientes en esta carnicería, están sentados en el suelo, agarrándose la cabeza con las manos. Están en shock. Su técnica, que en el polígono mostraba milagros de precisión, en el combate real falló. Los mecanismos complejos de puntería se desajustaron. La electrónica hizo corto. Los motores se sobrecalentaron. Mi mira costaba como todo su tanque, murmura un teniente primero prisionero, mirando al T-34 ahumado que remolca un tigre trofeo. Pero el cristal se agrietó por la vibración, y ellos apuntan a través de un agujero en el blindaje y aciertan. Fue una sentencia al esnovismo técnico. El arco de Kursk mostró que en la guerra la fiabilidad es más importante que los milímetros, y la reparabilidad es más importante que el confort. Las Panteras, quemadas por sus propios motores, se convirtieron en símbolo del colapso de la escuela de ingeniería alemana, que intentando crear la máquina ideal, olvidó que tendría que luchar en un mundo imperfecto. El mazo soviético resultó doblado, con mellas, pero entero. El escalpelo alemán se rompió por la mitad, y ahora, cuando la columna vertebral de la Panzerwaffe estaba rota, ese mazo se alza para el golpe de respuesta, del cual ya no se recuperarán. La iniciativa pasó a quienes construían tanques no para desfiles, sino para matar. 1944. La geografía de la guerra se contrae, como la piel de Sapa. Ahora el vector de movimiento está dirigido estrictamente al oeste, y la velocidad de este movimiento la dicta no el mapa del Estado Mayor, sino el recurso de los motores. Comienza la gran marcha por las ruinas de Europa. Es una carrera de supervivencia de mecanismos, donde gana no el que golpea más fuerte, sino el que viaja más tiempo. Los ejércitos de tanques soviéticos recorren 500 kilómetros en una sola operación ofensiva. Es una carga extrema. Según todas las normativas técnicas de tiempo de paz, el diésel de tanque V2 debería haber muerto hace 200 horas de motor. Los anillos de los pistones están desgastados hasta el grosor de papel de aluminio. La presión del aceite en el sistema cae hasta la marca crítica, obligando a los conductores a helarse de terror con cada mirada al manómetro. Los pasadores de las orugas, rotos por miles de verstas de mal camino, se mantienen con palabra de honor y un pedazo de alambre. Pero las columnas avanzan. El T-34 modelo 44 ya no es esa máquina cruda que ardía bajo Mtsensk. Es una bestia cansada, sucia, sonando con todas sus articulaciones, pero increíblemente vital. Gotea aceite, humea, requiere ajuste constante de pernos en las paradas, pero no se detiene. ¡Presión 1! Grita el conductor a través del ruido de la transmisión. ¡La bombilla parpadea! No importa, responde el comandante. Echa un cubo de aceite pesado directo al tanque, lo masticará. Y el motor mastica. La escuela de diseño soviética puso en este agregado tal reserva de resistencia bárbara que funciona incluso cuando según las leyes de la física no debería funcionar. Las piezas desgastadas se adaptaron entre sí, formando una simbiosis única de holguras y juegos. La máquina se convirtió en una extensión de la tripulación. La reparan sobre la marcha, usando medios improvisados. Un tubo reventado lo envuelven con cinta aislante trofeo. Un radiador perforado lo tapan con un tapón de madera. Un cuadro muy diferente se abre en las orillas de las carreteras alemanas. Aquí está el cementerio de las ambiciones tecnológicas del Tercer Reich. Enormes tigres reales que inspiran temor. 70 toneladas de acero aleado. Blindaje frontal. 150 milímetros bajo un ángulo racional de inclinación. Cañón calibre 88 milímetros, capaz de alcanzar cualquier tanque aliado desde una distancia de 2,5 kilómetros. La cima de la cadena alimenticia de los blindados. Pero estos monstruos están parados tranquilos y mansos, con los potentes cañones clavados en la tierra. En su blindaje no hay huellas de perforaciones. Están enteros. Están muertos. La causa de la muerte es banal y humillante para el genio ario: combustible.
El Tigre real de 70 toneladas devora 700 litros de gasolina sintética por cada 100 kilómetros de camino sin pavimentar. No es una máquina, es un agujero negro para los recursos. Cuando los yacimientos de petróleo rumanos se pierden y las fábricas de combustible sintético son bombardeadas por la aviación aliada, este apetito se vuelve fatal. Un as de tanques alemán puede ser 3 veces héroe, pero sin gasolina su tanque se convierte en un fortín de acero inmóvil. Y un fortín en una guerra de maniobras es simplemente decoración. La columna soviética pasa junto a una compañía abandonada de Tigres II. El conductor del 34 baja la velocidad para examinar a los gigantes vencidos. «Mira, comandante», dice señalando la escotilla del motor abierta del tanque alemán. «Limpiecito, ni un rasguño. Lo abandonaron los malditos». Se les fue la transmisión final, determina el comandante con mirada experta. ¿Ves? La oruga está tirada. Cortó los dientes del engranaje. Es el segundo talón de Aquiles de los pesos pesados alemanes. El peso creció a 70 toneladas y la transmisión y las transmisiones finales las dejaron de las máquinas de 40 toneladas. El metal no aguanta el par motor. Los engranajes, hechos con precisión de joyería, se desmoronan en polvo al intentar un arranque brusco. El ingeniero alemán calculó la resistencia para condiciones ideales, pero olvidó multiplicar la carga por el coeficiente de pánico en la retirada. «Máquina rica», escupe el cargador, mirando el potente freno de boca del Tigre. «Pero sirve tanto como la leche de un chivo. Está ahí, oxidándose, y nuestra golondrina se arrastró media Europa sobre la panza y llegará hasta el océano». Golondrina. Así llaman a su tanque. No puño de Stalin, no arma de venganza. Golondrina. En esta palabra está toda la esencia de la actitud del soldado ruso hacia el hierro. No le reza, como la alemana a su Wunderwaffe. La ama, como a un ser vivo. Le perdona los caprichos, cura sus heridas y sabe que en el momento crítico la máquina responderá con reciprocidad. El camino al oeste está atascado de técnica abandonada de la Wehrmacht. Aquí hay panteras y autopropulsados Jack Tiger y transportes blindados. Todo esto abandonado por falta de repuestos o combustible. Colapso logístico. El ejército más perfecto del mundo se convirtió en peatones, porque creó una técnica que no sabe vivir autónomamente. El tanque soviético arrastra en la popa barriles adicionales con gasóleo. Es peligroso. Un impacto y la tripulación se quemará viva. Pero es necesario. La autonomía es vida. Los ingenieros soviéticos previeron la posibilidad de instalar tanques externos ya en los planos. Los ingenieros alemanes consideraron que el combustible debía traerlo el escalón de retaguardia. El escalón de retaguardia ya no existe. A través del vidrio turbio del periscopio, el conductor ve la tierra alemana ardiendo. Cuidadas ciudades de cuento con techos de tejas se convierten en ruinas bajo las orugas. Pero no hay lástima. Solo hay cansancio y comprensión del trabajo. La palanca se atascó, se queja el conductor, intentando girar la máquina en una calle estrecha. El embrague tira. «Golpea con el mazo en la varilla», aconseja el comandante. Entró barro ahí. El conductor golpea. Se escucha un estruendo y la palanca cede. El tanque gira, llevándose la esquina de una casa de ladrillo. La fuerza bruta gana de nuevo. Si se hubiera atascado la compleja hidráulica de control del Tigre, la tripulación escribiría un informe para dar de baja la máquina. Aquí el problema lo resuelven con un golpe. El año 1945 los recibe no con fuegos artificiales, sino con el humo de los incendios. El recurso de la técnica está agotado al 200%. Los cañones de las armas están gastados. Las estrías adentro casi se borraron. La precisión cayó. Los proyectiles vuelan hacia allá, pero son muchos. La densidad del fuego compensa todos los defectos de producción y desgaste. Los soldados alemanes, sentados en las trincheras con Panzerfaust, ven el muro de acero que se acerca. Saben que sus tigres reales están a 10 kilómetros atrás, inútiles y fríos. Entienden que la guerra se perdió no cuando cayó Berlín, sino cuando sus ingenieros apostaron por la complejidad contra la resistencia. Otros 50 kilómetros y paramos a reparar, promete el comandante, aunque él mismo no lo cree. Cambiaremos el motor, limpiaremos los filtros. Llegará,
dice con seguridad el conductor, acariciando la palanca. Ella es de doble aguante. Solo dale gasóleo y entrará al otro mundo y nos sacará de vuelta. La vista a través del periscopio se convierte en metáfora del final. Adelante, el Reich agonizante. Atrás, miles de kilómetros de carreteras sembradas de máquinas alemanas rotas, abandonadas, perfectamente diseñadas, que no pasaron la prueba principal. La prueba de supervivencia en el caos. La potencia sin movimiento es nada. Los tanques soviéticos, sonando como cubos con tuercas, demostraron que el movimiento es la victoria. Mayo de 1945. Berlín. El silencio que se cierne sobre las ruinas de la capital del Reich ensordece más que el cañoneo de artillería. En las afueras de la ciudad, en terrenos baldíos gigantescos, se han organizado puntos de recolección de técnica trofeo. Es un cementerio de ambiciones, donde están mezcladas panteras quemadas, tigres despedazados y autopropulsados Yak Panzer, intactos pero abandonados por las tripulaciones. Aquí traen bajo escolta a especialistas técnicos alemanes, ingenieros de las firmas Henschel, MAN, Daimler-Benz, personas que diseñaron los mejores tanques del mundo. Ahora son prisioneros, expertos en el triunfo ajeno. Se les ordenó desmontar y analizar el tanque soviético T-34-85, que está en el centro de la explanada. Está sucio. En el blindaje hay huellas de hollín, pero está aquí, en Berlín, como vencedor. Un ingeniero alemán mayor, que dedicó toda su vida a la mecánica de precisión, se acerca a la máquina soviética. Pasa la mano por la torreta. Sus dedos sienten la rugosidad de la fundición. El metal es irregular, sin tratar. En la unión de las láminas de blindaje se ve la costura de soldadura. Es tosca, desigual, con protuberancias. El electrodo fue irregular. «Mire esto», le dice a su colega, señalando el corte del blindaje. Es una barbaridad. Ni siquiera se molestaron en limpiar la cascarilla. Las tolerancias en la fundición son más menos 5 milímetros. En nuestra escuela por algo así despiden con boleta de lobo. El colega, exdiseñador de transmisiones, asiente sombríamente. Acaba de salir de la escotilla del conductor. Sus manos están aceitosas. He examinado la caja de cambios, dice en voz baja. Los engranajes están tratados solo en el lugar de contacto. El resto de la superficie es fundición en bruto. Las palancas de control son simplemente trozos de tubo. Ninguna ergonomía. El asiento es madera contrachapada con lona. Se miran el uno al otro, y en sus ojos se lee la disonancia cognitiva. Según su imagen del mundo, esta artesanía tosca no podía vencer a sus obras maestras técnicas. Sus tigres tenían telémetros estereoscópicos, cajas de cambio semiautomáticas, volantes en lugar de palancas, ventilación con filtración. Cada tanque alemán era una obra de arte, creada para la dominación. Pero precisamente aquí, en el vertedero de la historia, les llega una terrible comprensión. Construíamos máquinas para torneos de caballeros, pronuncia el viejo ingeniero, limpiándose los anteojos. Pensábamos que la guerra es un duelo, donde gana el que tiene la espada más larga y el paso más ligero. Calculábamos coeficientes de penetración y ángulos de visión. Creábamos mecanismos perfectos para condiciones perfectas. Patea la oruga del T-34. Y los rusos construían una máquina para matar. Entendieron lo que no entendimos nosotros. La guerra no es un torneo. La guerra es barro, sangre y producción en masa. Mientras nosotros gastábamos 100.000 horas hombre en un tigre, llevándolo a la perfección, ellos remachaban 10 de estos monstruos toscos. Y estos monstruos llegaron a Berlín, y nuestras máquinas perfectas se quedaron oxidándose en los pantanos polacos. Es el momento de la verdad. La escuela de ingeniería alemana, que elevó la complejidad a culto, perdió ante la escuela soviética, que elevó a culto la funcionalidad. Los alemanes intentaban resolver problemas añadiendo nuevos nodos. El tanque es pesado, añadamos dirección asistida. Mala visión, añadamos óptica compleja. Los rusos resolvían problemas cortando lo superfluo. El tanque es pesado, quitemos el confort. Mala visión, el comandante se asomará por la escotilla. Mira este motor, continúa el diseñador de transmisiones.
V2, aluminio, diésel. Robaron tecnologías de aviación y las metieron en un tractor. Gotea aceite, humea. Vibra de tal manera que los dientes castañetean, pero funciona con cualquier líquido que se pueda encender. Y nuestros Maybach requerían gasolina de máxima pureza, que ya no teníamos en el 44. Su diálogo es un epitafio al perfeccionismo. La perfección se convirtió en enemiga de lo bueno. El afán de hacer mejor llevó a que la técnica se volviera inadecuada para la guerra total. Los rodamientos complejos requerían lubricante complejo. La electrónica compleja requiere cobre deficitario. La suspensión compleja requería reparación calificada. El tanque soviético T-34 se convirtió en la encarnación del principio necesario y suficiente. En él no había ni una sola pieza que no sirviera al objetivo principal: disparar y destruir. Todo lo demás, confort, estética, recurso, fue sacrificado en aras de la velocidad de producción y la fiabilidad en combate. No perdimos contra los soldados, resume el viejo ingeniero alejándose del tanque. Perdimos contra las cadenas de montaje de las fábricas. Perdimos contra la filosofía. Queríamos hacer un instrumento de cirujano, y ellos hicieron un mazo. Y en una pelea en un callejón oscuro, el mazo siempre es más eficaz que el escalpelo. La escuela soviética de diseño salió de esta guerra con un código genético único. Este código es la simplicidad extrema, la reparabilidad sobre la rodilla y la unificación. Esta experiencia, pagada con millones de vidas y miles de máquinas quemadas, se convirtió en la base de toda la industria militar de posguerra de la superpotencia. El T-34-85 está en el descampado berlinés no simplemente como un tanque. Es un monumento al racionalismo de ingeniería. Su diseño demostró: la fiabilidad es más importante que las características táctico-técnicas. La posibilidad de reparar la máquina en el campo es más importante que el grosor del blindaje. La cantidad, multiplicada por la simplicidad, se convierte en una nueva calidad. En el futuro, este principio engendrará el fusil Kalashnikov, un arma que funciona en la arena y el agua. Engendrará tractores de cohetes confiables y naves espaciales Soyuz que vuelan durante décadas. El pensamiento de ingeniería soviético asimiló para siempre la lección del año 41. La técnica debe ser una extensión del soldado y no una carga para él. Los ingenieros alemanes se van bajo escolta. A sus espaldas queda parada la máquina que reescribió los libros de texto de diseño. No es bonita, tiene costuras toscas, tiene una torreta estrecha, pero venció. Porque en la guerra la belleza no se mide por el brillo del barniz, sino por la capacidad de llegar a la capital enemiga. El mazo soviético rompió el cronómetro alemán, demostrando que en la mecánica de la muerte, la simplicidad es la forma más alta de perfección.